Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Vamos a comenzar nuestra sesión el día de hoy, como lo hacemos siempre, con nuestra práctica de meditación. Para la misma nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Evoquemos una imagen mental de nuestra forma física. Para ello recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémosla. Si se nos facilita y como un medio hábil al inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginemos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar. Mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extrema ideación nos concentramos en la exhalación. Así la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y en la alerta, en la claridad mental que está propicia. Orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación que nos permite fortalecer a la experiencia. Y la de la meditación que nos conduce a su integración. Con esa instrucción presente en silencio y por unos minutos nos dedicamos a esta dimensión y faceta de la práctica.
Fortalezcamos la estabilidad, ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la natural relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación.
Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento hacia la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los cuatro pensamientos, los cuatro recordatorios que orientan nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, lo difícil que es obtenerla, sus 8 libertades, sus 10 riquezas, su fragilidad, lo fácil que es perderla, y así la gran oportunidad con la que contamos aquí y ahora para imprimir y dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial, señalemos a nuestra propia condición mortal. Como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, y que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario o significativo en nuestras vidas, aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, por naturaleza temporal y relativo y por lo que concierne a nuestra mente ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada. El adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir, la eterna continuidad de la mente, sus impresiones, hábitos y tendencias. Exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente, como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos plenamente del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que en éstas tenemos, de las que las mismas derivamos. Finalmente señalemos las limitaciones propias de la existencia cíclica de la vida condicionada. Como en esta todos los seres sufren, cómo experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, de conflictos y problemas de la misma manera que nosotros.
Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer esto y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, las de desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los Arhats, los héroes o bodhisattvas, pero también indirectamente la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. Y tomamos refugio en el Ama, el punto en donde simbólicamente estas cualidades coinciden haciéndose a nosotros presentes. Así afirmamos: Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunla Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunla Kyabsun Chio. Expandamos ahora la extensión de nuestra conciencia, aprovechando y utilizando esa maravillosa facultad de la conciencia humana, la de la imaginación. Volvamos así a la práctica del Tonglen, el dar y el tomar, uno de los métodos primarios en la tradición mahayana para el cultivo de la mentalidad excepcional de vocación altruista, la bodhicitta. Comencemos por imaginar a una persona que nos es cercana, un ser amado, quizá un hermano, un hijo, un pariente, un amigo, alguien que conocemos bien y por el que experimentamos un sentido de cercanía y preocupación. Alguien que ahora se enfrenta a alguna circunstancia de adversidad. Puede tratarse de una económica, social, psicológica o física. Vívidamente, imaginemos a esta persona. Hagámosla presente en nuestras mentes. Atendamos las causas que sabemos producen su sufrimiento, tanto el externo como el interno. Y subsecuentemente, a manera simbólica, imaginemos, visualicemos, sintamos a la pureza fundamental de nuestra conciencia, nuestra naturaleza búdica. Esto es nuestra capacidad para el despertar, la que comúnmente se ve oscurecida por nuestras aflicciones mentales y emocionales, que sobre la misma actúan como un velo. Imaginemos a esta ahora, en una forma simbólica, como una esfera de luz iridiscente en el medio del chakra del corazón, luz blanca, radiante, inexhaustible, brillante, luz de gozo y purificación. Concibámosla como el fundamento de nuestro ser, de nuestra verdadera naturaleza. Y así, incorporemos la práctica del Tonglen. Imaginemos cómo el sufrimiento y su fuente, la del ser amado que ahora atendemos, se manifiesta como una especie de nebulosidad oscura, espesa y grumosa, la que obnubila la verdadera naturaleza de ese individuo. Con cada inhalación imaginemos que inhalamos esa oscuridad, que la dirigimos a esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde se desvanece del todo sin dejar rastro. Recuerden la importancia de esta faceta de la práctica. Intentemos hacer esto no tan solo como un ejercicio de visualización, pero con cada inhalación evoquemos el deseo propio de la compasión. Puedas verte libre del sufrimiento y de sus causas subyacentes. Con cada inhalación imaginemos el dolor y el sufrimiento presente en esta persona,
las causas subyacentes del mismo disipándose, hasta que eventualmente no dejan rastro alguno, desaparecen por completo. Y una vez más, evoquemos mentalmente a esta persona, pero ahora enfoquemos nuestra atención en sus añoranzas y deseos de bienestar y felicidad, y detonemos el pensamiento de la bondad y el amor. Puedas encontrar la felicidad genuina y abrazar sus fuentes. Con cada exhalación imaginemos que esta luz se irradia de nuestros corazones, fluye directamente hacia afuera, de forma gentil, como una luz de sanación, de bondad y amor. Se proyecta hacia este ser, le llena, le satura esta luz de gozo. Imaginemos esto es así, aquí y ahora, sincronizando el proceso con el de la respiración. Y hagamos esto en silencio por unos minutos. Ahora evoquemos mentalmente una persona que nos ha lastimado. Quizá alguien que todavía alberga para con nosotros algún tipo de animadversidad. Y al evocar mentalmente a esta persona, cuestionémonos, preguntémonos si las cualidades que en la misma hallamos e identificamos como reprehensibles son verdaderas o imaginarias, o si en efecto pueden poseer una dimensión de realidad y otra ser una mera proyección o designación de nuestra propia mente. Recordemos cómo
comúnmente movidos por la aversión, tendemos a aumentar nuestra percepción de negatividad en torno a las cualidades de otros. En todo caso, y aquí es donde radica la confusión, encontramos a esta persona como intrínsecamente problemática. Y ese conflicto parece presentarse a nosotros del todo desde fuera. Con cada inhalación, absorbamos estas cualidades que nos perturban. Las causas del sufrimiento, ya sea presentes en la vida de esta persona, en la nuestra, o en la relación entre uno y otro. Absorbámoslas en el chakra del corazón, en esa perla luminosa, a la manera de una nebulosidad oscura, grumosa, espesa, donde se diluye, disuelve y desaparece una vez más sin dejar rastro alguno. Los comportamientos que hallamos conflictivos, difíciles, las acciones que nos producen dolor. Imaginemos cómo todas estas aflicciones de la mente se diluyen, desaparecen, se extinguen en esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Y con cada exhalación visualicemos toda fuente de bondad, de compasión y de sabiduría fluyendo sin límite, inexhaustiblemente, de ese punto, de esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, hacia estos seres que ahora atendemos. Y con cada exhalación evoquemos el pensamiento de la bondad amorosa una vez más. Puedas ser realmente feliz, verte dotado de bienestar, de las causas que propician el gozo. Imaginemos cómo esta persona se ve del todo saturada, empapada con esta luz de bondad, cómo experimenta el gozo de la actualización, de la compasión, la bondad y el amor. Imaginemos cómo esta luminosidad del todo satura a esta persona, se hace cada vez más brillante y permite su bienestar se incremente. Sincronicemos el proceso con la respiración por unos momentos. Expandamos ahora el campo de nuestra conciencia para que pueda abrazar a todos los seres que como nosotros añoran el bienestar, la libertad del dolor y la ansiedad. Con cada inhalación absorbamos su sufrimiento conjuntamente con sus causas subyacentes, a la manera de una nebulosidad oscura, espesa, brumosa.
Con cada exhalación imaginemos que extendemos las bendiciones del mundo, la luz del bienestar y la felicidad genuina que iluminan a la vida de todos los seres sensibles. Hagamos esto en silencio por unos minutos. Y así terminemos por dedicar el mérito que a través de esta práctica ya se hemos acumulado. Deseamos sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Y ahora hagamos la práctica de la yoga de las 9 respiraciones. Recordemos el objetivo de la misma, el decantar el viento kármico del viento de sabiduría. Propiciar así el equilibrio necesario para la mejoría de la salud, del estado de ánimo y nuestra condición mental. Presionemos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular, abracémosle en el puño adamantino y mantengamos los dedos índices extendidos. Con ellos presionamos los diferentes puntos de acupresión y recordamos las características de este ejercicio, el de la yoga de las 9 respiraciones. La respiración del ánfora y de la vasija.
los diferentes tipos de visualización vinculados a la manipulación de los diferentes tipos de vayu o prana, la retención de la respiración, voltear la atención sobre de sí misma y descansar en el estado mental emergente libre de elaboración, la fuerte exhalación como si disparásemos una flecha a través de un arco, liberando 30% del oxígeno presente en la parte superior del cono pulmonar, depurando así el viento kármico. Y terminando con el ejercicio que conocemos como el de la gran vasija o el Bumpachen, mientras sostenemos la respiración en el gesto del ánfora, giramos en el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj, 7 veces en el sentido contrario, mezclamos el viento kármico con el de sabiduría en el canal central, y después una vez más exhalamos fuertemente como si disparásemos una flecha a través de un arco. Repetimos eso 3 veces. Hagamos esto conjuntamente. Y así traigamos de vuelta nuestra atención. Muy bien. Muy bien. Les recuerdo que tenemos en puerta nuestro retiro de fin de año, Muerte, Bardo y Renacimiento, 4, 5 y 6 de diciembre. Es el programa pues, más importante que ofrece la casa a lo largo del año. Yo creo que un retiro realmente importante, indispensable. Recordarán que en esta ocasión, dada la condición sanitaria, vamos a estar ofreciendo el programa de una forma pues especial. Le vamos a dividir en 2 aproximaciones. Una primariamente orientada para las personas que previamente hayasen tenido la oportunidad de recibir la transmisión y el entrenamiento presencial en el POA, la práctica de la transferencia de la conciencia, una de las 6 yogas en Naropa. Y otra dimensión del retiro para aquellos que no hayan tenido esta oportunidad y que se estarán concentrando en las prácticas contemplativas vinculadas al arte del bien morir propias de la tradición budista Mahayana. Ahí estaremos practicando unas 5 diferentes
modalidades, prácticas de meditación que precisamente tienen como meta y objetivo ayudarnos a cultivar esa buena transición que al mismo tiempo se refleja en una mejor calidad de vida, ¿sí? Yo estaré dando simultáneamente una variedad de enseñanzas e instrucciones de tronco común para ambos grupos y también estaré dirigiendo algunas meditaciones comunales y después estaremos dividiendo los grupos entre aquellos que han tomado el POA y los que no, que estarán siendo guiados en estas meditaciones por los instructores de Casa Tibet. Esto es lo que tendremos, hacer un retiro muy intensivo, 4, 5 y 6 de diciembre, viernes, sábado y domingo, y ojalá tengan la oportunidad de acompañarlos. Tiene dos precios, 2.500 pesos para que es el costo natural, y estamos ofreciendo uno que llamamos de patronos, que son aquellos que tienen la oportunidad de contribuir un poquito más en el espíritu de ayudar al trabajo de Casa Tibet, y para aquellos que puedan hacer eso, les pedimos que aporten 3,000 pesos para el retiro. Recuerden que originalmente el retiro tiene un costo como de 6,500 pesos, así que de todas maneras es mucho más económico que el que promovemos año con año, especialmente para aquellos que tienen que tomarlo de sangas foráneas y tienen que desplazarse hasta el Estado de México para participar en el retiro. Ahora pues la oportunidad es en extremo accesible. También les invito el próximo jueves a estar en el programa de Marta de Baile en W Radio, hablando acerca de la importancia de la gratitud en el contexto del desarrollo personal y evolutivo en general. El arte de la gratitud, hemos intitulado esa entrevista, el próximo jueves de 12 del día a 1 de la tarde en 96.8 me parece, o 96.6, no recuerdo bien, de El Dial en la Ciudad de México, WFM. Bueno, son algunas entonces de las actividades que tenemos en puerta. También les comento, es increíble ya tener que decir eso, pero nos acercamos al fin del ciclo del año. El último día laboral de Casa Tibet será el 11. A partir del 13 de diciembre ya no tendremos actividades y nos estaremos tomando un par de semanas de vacaciones que, les confieso, todo el equipo de Casa Tibet que ha trabajado pues fuertemente desde marzo hasta la fecha, durante todo este periodo de contingencia necesitamos. No vamos a tener entonces actividades durante esas 2 semanas, pero recuerden que ya les hemos dejado, les hemos ofrecido varios programas que ustedes pueden bajar y pueden escuchar durante ese tiempo si desean tener algún tipo de instrucción. Pueden recapitular algo de lo mucho que tenemos también en el canal de YouTube de grabaciones de Casa Tibet. ¿Sí? Y nos estaremos convocando de vuelta el 4 de enero. El año que viene tendremos pues enseñanzas de varios distintos maestros, probablemente en el primer semestre todavía a distancia. Y bueno, mi esperanza es que para el segundo semestre podamos volver a nuestras actividades ya presenciales y volver a retomar nuestra actividad cotidiana. No sé si sea viable, pero eso es lo que yo espero. ¿Sí? Bueno, recordarán que hemos estado hablando acerca de los diferentes procesos de transición por los que la conciencia atraviesa a lo largo de su devenir. Hemos dividido esta aproximación, como se lo hace tradicionalmente en el contexto formativo del tantrismo indotibetano, en el entreestado natural de la vida, en el entreestado doloroso de la muerte, el entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva, también conocido como el de la talidad o las cosas tal cual son, el dharmata o el chuñi bardo, y finalmente el entreestado kármico o inercial habitual del devenir. Dentro del contexto del entreestado natural de la vida, recordarán dos diferentes transiciones, el de la absorción meditativa, que dividimos primariamente entre el samadhi del shamatha y el del vipassana, el de la estabilidad y el de la investigación, de la visión penetrante y discriminativa, y el entreestado del dormir, que subsecuentemente dividimos en el entreestado del sueño profundo sin sueños, el entreestado del sueño onírico y el entreestado de el sueño de vigilia, que se conoce como el de el cuerpo ilusorio en general. ¿Sí? Bien, nos hemos estado concentrando en el entreestado del dormir, y dentro del entreestado del dormir, ahora abordaremos
el entreestado del ensoñar, ¿sí? Hay mucho que decir al respecto. Decíamos que un prerequisito fundamental para poder tener éxito y abordar esta práctica adecuadamente es contar con cierta estabilidad ya en la atención, por lo que evidentemente la yoga del sueño se encuentra muy ligada a el cultivo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria, que se concibe simultáneamente en la tradición siempre como un prerequisito indispensable para el desempeño contemplativo en general, ¿sí? Recuerden que hemos abordado esa presentación en términos generales, utilizando el referente de esta famosa instrucción y enseñanza, los estadios de la meditación, el Bhavanakrama de Kamalashila, uno de los primarios discípulos del gran Khenpo Shiwatso o Shantarakshita, quien recordarán fue uno de los grandes fundadores de el Buddha en la Tierra de las Nieves y responsable simultáneamente de la fundación, conjuntamente con Guru Rinpoche, Padmasambhava, el gran taumaturgo, y el rey de Tibet, Trison Detsen, el segundo de los tres reyes del Dharma, del monasterio de Samye, el primer gran monasterio budista del Tibet, en los bancos del Brahmaputra, que subsiste hasta la fecha. Bien, recordarán entonces que en esa presentación se habla de 10 distintos estadios que caracterizan al desarrollo en la estabilidad de la atención, comenzando con el cultivo de las dimensiones más grosas de la atención y progresando hasta las más sutiles, culminando evidentemente en la consecución de la plenitud de la estabilidad de la atención, lo que conocemos como el logro del shamatha, de la pacificación, ¿sí? Donde se dice que el practicante será capaz de concentrar sin esfuerzo la atención en el objeto seleccionado a manera continua, por lo menos por 4 horas subsecuentes, ¿sí? Ahora, el logro pleno y completo de la estabilidad de la atención implica obtener ese logro o ese objetivo, pero ahora manteniendo esa dimensión increíblemente refinada de la atención unipuntual por 24 horas consecutivas. Hay 2 razones para esto, ¿verdad? Recuerden, en pues la premura para entrar en este completo, elevado estado de práctica y de logro, el del shamatha, ¿sí? Se tiene que depurar la habilidad de la atención sostenida de la persona, ¿sí? Esto es central para la tradición contemplativa india en general y así entonces para la del Buddha Dharma, ¿sí? Pero también recuerden que si bien uno de los objetivos primarios de esta aproximación es el refinamiento de la atención sostenida, se requiere centrar a la misma en un estado muy profundo de relajación que al mismo tiempo propicia y detona uno de equilibrio mental, ¿sí? Así el logro pleno de la estabilidad de la atención muy probablemente requiera en nosotros un esfuerzo sostenido de mucho tiempo, varios años, aunque evidentemente en la cultura y civilización antigua, moderna del Tibet precomunista, una sociedad pastoral, el logro de la estabilidad de la atención pues era más sencillo, porque creo que la mente con la que partíase para ese desarrollo era una menos sujeta a la extrema ideación, a la excitación tan exacerbada en la vida urbana occidental cotidiana actual, y el hundimiento mental, el sopor o el sueño, ¿sí? Y aunque se dice que el entrenamiento en la estabilidad de la atención no necesariamente representa un prerequisito formal o indispensable para la práctica de la yoga del sueño o la ensoñación, evidentemente es algo que yo recomiendo enormemente porque va a facilitarla. Como mínimo, diría yo, el logro de los primeros 2 de los 10 estadios que vamos a estar rápidamente remembrando, el de la atención estable, ¿verdad? O la atención dirigida y después el de la atención continua, nos van a ayudar enormemente en el desarrollo de la estabilidad de la atención. Sin querer ser demasiado repetitivo, recapitulemos rápidamente estos 10 estadios de una forma muy sucinta.
El primero de los 10 estadios en el cultivo de la estabilidad de la atención es descrito como el de la atención dirigida. Y bueno, se describe como aquel en donde se desarrolla la habilidad precisamente para focalizar la atención en el objeto seleccionado en general. No necesariamente mantener la atención en el mismo, pero por lo menos poder engarzar, traer la atención a este. El segundo de estos 10 estadios es el de la atención continua, en donde el individuo aprende a mantener una atención continua sobre el objeto de atención o interés, por lo menos por aproximadamente un minuto. Tradicionalmente se dice el tiempo que toma recitar el mani en un rosario budista de 108 cuentas. El tercer estadio es el de la atención resurgente, en donde uno es capaz de recuperar rápidamente, ágilmente, la atención cuando la misma se ve distraída del objeto seleccionado en general. El cuarto de estos estadios es el de la atención cercana, en donde el objeto de atención ya no se olvida del todo, el individuo no se desprende de este del todo en ningún momento, mantiene algún tipo de vínculo y relación con este a lo largo del ejercicio introspectivo. El quinto de estos estadios es el de la atención domesticada o domada, en donde uno empieza a experimentar una sensación de satisfacción para con la práctica de la cercana aplicación de la atención o el samadhi, o la de la concentración unipuntual. Esta representa una frontera importante porque previo a este estadio, el individuo tiene que aplicar forzadamente la atención. Esto quiere, en esencia, decir que el cultivo de la estabilidad de la atención en esos estadios eh, primarios, pues no es sencillo y demanda del practicante cierto esfuerzo. Pero cuando se arriba al quinto estadio, el de la atención domada o domesticada, esa atención se hace más sencilla. El sexto estadio es el de la atención pacificada, en donde uno ya no se topa con resistencia alguna al entrenamiento mental. El séptimo estadio es el de la atención plenamente pacificada, en donde el apego, la melancolía y el letargo se ven pacificados o domados. El octavo estadio es el de la atención unipuntual, en donde el samadhi puede sostenerse sin excitación ni lasitud. El noveno estadio es el del equilibrio de la atención, en donde el samadhi puede sostenerse de forma íntegra, sin ningún tipo de defecto o fragmentación, conduciéndonos al logro de la práctica, que es el shamatha, en donde uno puede, insisto, mantener la atención unipuntual libre de los 5 venenos, por lo menos por 4 horas consecutivas. Y con esto se incrementa la funcionalidad de la atención, de la mente, se experimenta una enorme flexibilidad física, como también mental, y el individuo se topa con toda una variedad de diferentes efectos positivos en general. ¿Sí? Bien. Recuerden la metáfora que nos presenta Karma Chakmé, también para dilucidar el progreso en el logro de la estabilidad de la atención. Utiliza precisamente la imagen de un río turbulento. Al principio nuestros pensamientos, emociones, las imágenes mentales que la conciencia produce, pues surcan a la mente como una muy poderosa, como muy caudalosa y violenta cascada. Y en los subsecuentes estadios, los fenómenos mentales van experimentando una progresiva disminución en su fuerza y en su frecuencia, primero como una especie de pues rápidos, después como un río con un cauce amplio, hasta que finalmente se convierten en una especie de lago que ulteriormente desagua o desemboca en el mar. ¿Ok? Bien, recuerden simultáneamente que nosotros enfatizamos 3 diferentes dimensiones en el entrenamiento en la estabilidad de la atención. La primera de las mismas, que corresponde a la instrucción primaria que el Buda nos legó y compartió en torno a este objetivo, la recolección de la respiración. Recordarán, esta se deriva de la primera de las 4 aplicaciones de la atención, la aplicación de la atención sobre el cuerpo, que se subdivide en 16 diferentes etapas.
Las 4 primeras corresponden a la recolección de la respiración como una práctica de shamatha. Las subsecuentes se pueden centrar en una forma de la recolección de la respiración, pero ya orientadas hacia el vipassana, ¿sí? Después la práctica de asentar a la mente en su estado natural, en donde el objeto de meditación es el espacio de la mente y sus apariencias. Y finalmente la práctica de la atención de la atención. ¿Sí? Recordamos para la misma la práctica de los 7 puntos, la postura de los 7 puntos del Buda Vairochana, también la práctica del Shavasana o la postura del cadáver recostado si es que tenemos problemas de espalda, el abordar la práctica sin manipular el ritmo de la respiración, el mantener una actitud positiva, cultivando una sensación profunda de relajación y ausencia de tensión, el atender a la esfera de las sensaciones táctiles, cuando nos distraigamos, volver la atención a esa esfera sensorial, y el prolongar la práctica en un inicio por una gática, un periodo de 24 minutos, por las razones que previamente hemos también descrito y compartido, y reforzar una intención que precisamente observe esta esfera, la de las sensaciones táctiles, con una actitud relajada y que nos permita anclar la atención recurrentemente en el objeto seleccionado. ¿Sí? Bien. Ahora, construyamos o dediquémonos esta tarde a dilucidar con un poquito de mayor detalle algunos elementos primarios de la teoría de la ensoñación lúcida, ¿sí? Recuerden que quisiera yo dividir la presentación que hago de este bardo, el bardo del dormir y el soñar, en dos diferentes dimensiones. Una que coincide en el contexto del Buda Dharma con la disciplina contemporánea psicológica del sueño lúcido, y la segunda que tiene que ver más bien ya con lo que en la tradición indotibetana llamamos el milam o el periodo del soñar y la yoga del sueño en particular. ¿Sí? Empecemos planteando algunos elementos genéricos de la teoría del sueño lúcido en el contexto de pues la disciplina psicológica occidental. Por cierto, es muy importante tener en cuenta que esa teoría adviene y es consecuencia de tradiciones contemplativas como las del Buda Dharma y otras en donde existe este énfasis impreso en el control y la injerencia sobre la experiencia onírica en general. El estudio entonces del sueño lúcido comenzó formalmente o con fuerza hace aproximadamente unas 4 décadas. ¿No? ¿Estamos qué? Ahora en 2019. Hace 50 años aproximadamente, diría yo, en la década de los 80, cuando un gran investigador norteamericano, el doctor Stephen LeBurge, conjuntamente con otros como el doctor Port Tully, el doctor Harold von Morris Messner, G. Scott Sparrow, Keith Horn, entre varios, ¿no? Empezaron a explorar metódicamente la experiencia lúcida del soñar, ¿sí? Ahora es curioso, pero la psicología occidental tan solo aceptó la validez de la experiencia del sueño lúcido hasta ya tardía la década de los 80, cuando entre estos el doctor LaBerge nos ofreció o produjo eh, una prueba empírica de laboratorio en torno a la existencia de esta experiencia, la del sueño lúcido. Previamente, los psicólogos habían tomado por un hecho que el estar dormidos implicaba una condición de inconsciencia, evidentemente exclusiva o mutuamente exclusiva con eh, cualquier eh, conciencia o lucidez propia del dormir y el soñar, ¿sí? Aunque el trabajo del doctor LeBurge y de otros ha popularizado precisamente al sueño lúcido en el público en general, eh,
hasta la fecha no se ha convertido, curiosamente, no se ha elevado a una influencia importante, un tema central de la especulación y la investigación científica y particularmente de las neurociencias o las ciencias de la conciencia en general. Creo que esto tiene que ver con el hecho de que la comunidad científica tuvo que de alguna manera aceptar la realidad del sueño lúcido un poquito a fuerzas, ¿no? Al verse expuestos a la evidencia empírica de la ensoñación, no les quedó de alguna manera de otro, ¿sí? Esto además es entendible dada la orientación primariamente materialista de la ciencia cognitiva occidental, en donde el estudio de fenómenos no físicos, como son los de la ensoñación, pues se dificulta, ¿no? De hecho, especialmente dentro del ámbito de las neurociencias, los científicos han buscado el definir a la mente, ustedes bien saben, y a los fenómenos mentales, esencialmente como materiales, como productos consecuentes o efectos emergentes de el funcionamiento físico del cerebro, compuesto primariamente, así plantean, de neuronas, de la sinapsis cerebral, de las células gliales, de los neurotransmisores y así subsecuentemente. Acorde entonces a este punto de vista, a esta visión, a ese pensamiento, ¿verdad? Los pensamientos, las emociones y los sueños se conciben meramente como eventos electromecánicos que transpiran dentro de el cerebro. Y su contenido, por ejemplo, cuando en ellos nosotros experimentamos un sentimiento positivo, me siento bien, por ejemplo, o decimos dentro de esa experiencia, este pastel es delicioso, o tuve una pesadilla, trátanse de dimensiones irrelevantes para los químicos, para los biólogos, para los neurofisiólogos, ¿no? Los neurólogos y otros profesionales que se concentran precisamente en este modelo reduccionista material de la conciencia a sus causas y componentes físicos en general. Ahora, si lo piensan, yo pienso que esta actitud revela naturalmente una cierta intolerancia para la incertidumbre, para la ausencia de certeza, lo que evidentemente no le gusta mucho a las ciencias. Los científicos confían, ¿verdad? O en realidad no saben eh, cuál es la naturaleza de las correlaciones que existen entre los eventos mentales y los eventos neurológicos. Y en oposición a enfrentar y abrazar esa incertidumbre, pues los materialistas simplemente abrazan la decisión que lo que no puede ser medido científicamente, primariamente los eventos mentales, es equivalente eh, a lo que puede ser medido. Estos son las actividades cerebrales en general, ¿sí? Más tempranamente en la historia de la psicología, por ejemplo, los conductistas, una rama muy importante de la psicología en el occidente contemporáneo, eh, abrazaron una aproximación muy similar a esta, ¿sí? Equiparando precisamente a la actividad mental con el comportamiento fisiológico. Y en realidad, si lo analizamos con cierta claridad y objetividad, no hay evidencia empírica alguna que pueda determinar el hecho de que las experiencias subjetivas son lo mismo que sus correlatos cerebrales y los procesos que de los mismos pues se derivan como diferentes tipos de comportamiento eh, o de conductas que precisamente atienden estas disciplinas, ¿no? La realidad es que esas afirmaciones no son científicas, eh, no son mucho más que especulaciones también de corte metafísico y carecen de, o no son hechos científicos que puedan conducirnos a la construcción y elaboración de un conocimiento profundo y confiable.
Y por lo tanto, más bien yo diría que estos puntos de vista hacia los que los científicos se aferran representan un obstáculo muy importante para la construcción del conocimiento en general. ¿Sí? Así entonces, toda afirmación, todo señalamiento en torno a que los eventos mentales se encuentran localizados en el cerebro, en donde se atribuye funciones cognitivas como la del saber o el recordar y el de percibir a neuronas, ¿verdad? Y a procesos sinápticos en el cerebro, se basan más bien en una equiparación imaginaria de los eventos mentales y los eventos neuronales o neurológicos. ¿Sí? Insisto, esta es una aproximación muy distinta a la que aborda el Buda Dharma. ¿Sí? Es tanto como antropomorfizar al cerebro, mientras que nos deshumanizamos a nosotros mismos en torno a nuestra dimensión como seres vivos y conscientes en general. ¿Sí? Bien. Ahora, algunos recientes descubrimientos, como en el caso de las disciplinas de las ciencias mentales, el fenómeno de la neuroplasticidad que ustedes habrán escuchado en el pasado, la habilidad de el cerebro para reestructurarse o reconformarse a sí mismo en consecuencia de la experiencia, han, pienso yo, establecido ciertas fisuras en este edificio inamovible del materialismo científico y evidencian los muchos problemas presentes en el dilucidar la relación que pues existe entre la actividad mental y la actividad cerebral en general. Recuerden cómo la ciencia neurológica occidental moderna sigue aferrada a la noción de que este tipo de cuestionamientos son filosóficos y no les pone mucha importancia equiparando a la actividad mental con la actividad fisiológica o la actividad cerebral o neurológica. Qué contraste, si lo piensan, con la aproximación propia de la psicología oriental, ¿verdad? Y particularmente la historia, la teoría y la práctica en este contexto de la yoga del sueño en el budismo, ¿sí? La psicología, el estudio de la mente, ¿verdad? Tiene paralelos con el Buda Dharma, pero también distinciones muy importantes. Y cuando arribemos, por ejemplo, eh, a el estudio de la yoga del sueño, vamos a estar abordando una variedad de teorías y prácticas derivadas de las 6 yogas de Naropa y que datan de más de, pues, 1000 años, ¿no? Por lo menos el siglo X de nuestra era, por lo menos, en donde se presentan todas estas ideas vinculadas al empleo del dormir, el soñar, como una herramienta para la evolución en general. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el campo de la investigación en torno a el dormir y al del soñar en Occidente ha revelado la existencia de 4 estadios que preceden al soñar, ¿sí? En otras palabras, 4 diferentes dimensiones por las que se transitan desde el estado de vigilia hasta la experiencia del sueño profundo sin sueños. Se les llaman, el primero, el estadio de no REM, NREM, ¿verdad? O no more en español, 1, hasta el cuarto, ¿sí? Aquí, no REM o no more significa la ausencia del estadio o la experiencia del movimiento ocular rápido, que comúnmente se dice acompaña a la experiencia del soñar, ¿sí?
Bien, el primero de estos estadios, el del no MOR 1 o no REM 1, estudia o representa la transición entre el estado de vigilia y el estado del dormir, en donde nosotros progresivamente experimentamos somnolencia, hundimiento mental y la pérdida de claridad en la conciencia. Este periodo relativamente corto de tiempo se caracteriza por un movimiento lento de los ojos y experiencias ocasionales de lo que llamamos imágenes hipnogógicas. ¿Y que son estas imágenes hipnogógicas? Son apariencias muy vívidas de experiencias mentales y de sueños en general, aunque son experiencias o imágenes que aparecen a la conciencia sin una especie de línea narrativa, lo que las diferencia de las experiencias oníricas o las experiencias en el sueño. ¿Sí? A veces se manifiestan como formas geométricas o como colores en particular. Esto acontece durante el tránsito entre el estado de vigilia y el del sueño profundo sin sueños. La primera ocurrencia de el estado de no movimiento ocular rápido, 2, el segundo estadio, dura aproximadamente 20 minutos, en donde uno ya de hecho está dormido, experimenta la presencia de poca actividad mental, uno se encuentra desengarzado de su medio ambiente físico, los sentidos se recogen en el mental, y esto es seguido del estadio del no REM o no MOR, no Rapid Eye Movement o no movimiento ocular rápido 3, y después el estadio de no REM o no MOR 4, que se caracterizan precisamente por una progresión hacia el sueño profundo y en donde también se exhiben ondas cerebrales regulares que se describen como largas, lentas, y un cierto tipo de actividad o de onda cerebral que es la delta, ¿sí? Todos estos son indispensables de una u otra manera para la experiencia de el estadio del dormir o del sueño sin sueños, ¿sí? La presión arterial baja, también la respiración en el individuo tiende a alentarse y hacerse más profunda. Bueno, este es el estadio más profundo y más restaurador físicamente hablando del dormir por el que nosotros transitamos. Inicialmente, después de 30 o 40 minutos de este sueño delta, uno entra o penetra en lo que llamamos el REM, el sueño onírico, el del movimiento ocular rápido. Y aquí es donde los sueños naturalmente ocurren y se manifiestan. Esta secuencia entonces de los estadios del dormir es la de el no REM 1, 2, 3 y 4 y después el de REM o el del movimiento ocular rápido. Y durante el dormir REM, ¿sí? El cuerpo se inmoviliza en una especie de parálisis muscular que se llama atonía, ¿verdad? Y el primero de los periodos del sueño onírico comúnmente es corto, es breve, dura entre 5 y 10 minutos. Y después uno repite el ciclo entero una y otra vez, aproximadamente en periodos de 90 minutos. Ahora, el largo proporcional de este periodo, el del movimiento ocular rápido, donde nosotros soñamos, pues incrementa, se dice, a lo largo de la noche, con el tiempo total que nosotros experimentamos de sueños, de movimiento ocular rápido, pues implica más o menos el 25% de la totalidad del tiempo invertido en el dormir durante la noche, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, creo que este perfil es muy útil para servirnos como base para implementar una de las técnicas necesarias para estimular la lucidez en el sueño que voy a estar describiendo en un ratito. ¿Sí? Por ejemplo, el ensoñador se despierta brevemente unas
15 o más veces durante la noche, y a pesar de que para la mayoría de nosotros estos despertares rara vez son unos que notamos con claridad, también pueden ser utilizados para acentuar, para exacerbar o para fortalecer la práctica de la yoga del sueño. Al mismo tiempo se ha descubierto que la sensación del paso del tiempo dentro de un sueño lúcido muy cercanamente corresponde a la sensación que tenemos del tránsito y paso del tiempo en el estado de vigilia. Así, entonces a menudo sentimos que hemos dormido una hora cuando en realidad hemos dormido unos minutos, o sentimos que hemos dormido unos minutos cuando en realidad hemos dormido por más de una hora. ¿Sí? Bien, pausemos aquí por un momento y no sé si de lo que he presentado tengan alguna pregunta antes de continuar. ¿Tienen alguna pregunta de lo que acabo de presentar? ¿Mm? Bueno, si Pues no, al parecer no. Al parecer no, Tony. ok, ok. Ahora, déjenme dividir este proceso de la siguiente manera, ¿sí? Cuando nosotros estamos, entre comillas, despiertos, el cerebro produce ondas de alta frecuencia, de bajo voltaje, que se describen como ondas beta, ¿sí? Después, cuando empezamos a experimentar un sentido de amodorramiento o de hundimiento mental, las ondas alfa se tornan preeminentes en la operación del cerebro, así lo revelan los estudios modernos del dormir. Después, transitamos durante estos periodos de no movimiento ocular rápido por una fase en donde se acentúa la operación de las ondas teta en el cerebro, ¿sí? En el segundo estadio del dormir, eh, la mente pues experimenta como momentos de dormir, soñar y despertar, ¿verdad? Y un movimiento muy intenso en la actividad cerebral en general, ¿sí? Después viene un estadio en donde se manifiestan ondas cerebrales lentas en el sueño, el estadio 3 y 4 que había dicho, donde progresivamente pues experimentamos la presencia y operación de las ondas delta. Y finalmente, al arribar al sueño onírico, al sueño REM, experimentamos ondas de alta frecuencia y de bajo voltaje, ¿sí? Esto es ondas beta de nueva vez. Así opera fisiológicamente el proceso del soñar en general, ¿sí? Bueno, ahora, mmm, en las neurociencias contemporáneas se dice, y esto coincide con la observación que es propia del Buddha-dharma, que el soñar puede ser visto como un caso especial de la percepción, libre de las constricciones propias de la información que nos proveen los sentidos externos. Y, contrariamente, la percepción, se dice, puede ser vista o entendida como un caso especial del soñar, ¿verdad? Constriñido por, eh, pues, la información sensorial, ¿no? Bien. Ahora, acorde a esto que les comparto, ambos estadios de la conciencia, la percepción cuando nosotros soñamos y cuando estamos, entre comillas, despiertos, son muy similares, con una variedad de, ¿cómo podríamos decir?, de redes, ¿verdad?
que se intersectan con diferentes procesos y mecanismos cerebrales, pero ambos estadios pueden ser potencialmente muy claros y pueden ser muy lúcidos, ¿no? Ahora, otra variable que hace de la conciencia de vigilia una similar a la conciencia del sueño es la noción casi universalmente aceptada de la, ¿cómo podríamos decir? La calidad, ¿no? O las cualidades de los objetos que nosotros percibimos como existentes afuera de nosotros, o cualidades que concebimos pertenecen intrínsecamente a los objetos en los que ensoñamos. Por ejemplo, el rojo que nosotros vemos en una manzana, el amarillo en un suéter, pensamos existen en sí mismos como a nosotros aparecen en independencia de la percepción que de ellos tenemos, lo cual es falso, ¿no? Ahora, en un estado ordinario de experiencia nos podemos ver constreñidos, decíamos, por objetos físicos, por los objetos físicos que nosotros percibimos. Pero las cualidades que en estos percibimos, en estos objetos, su color, su brillantez, su textura, su temperatura, olor, su sabor, etcétera, surgen de la interacción entre la información sensorial externa, las funciones cerebrales y el flujo de la conciencia en general. ¿Sí? La noción entonces de que estas cualidades son inherentes a los objetos, pues es inclusive hoy en día también puesta en duda y negada por las propias ciencias físicas de Occidente. ¿Sí? Por ejemplo, el Sol puede emitir fotones que pueden registrarse por instrumentos científicos, pero es nuestra percepción y conceptualización centrada en nuestros órganos físicos y mentales que nos conduce a experimentar a lo que llamamos luz como algo agradable o desagradable, ¿sí? O la dualidad entre la luz y la oscuridad que está construida en nosotros ya a priori, ¿verdad? Y nos lleva a ver las cosas de esta manera. Pero esas cualidades en realidad no existen, hemos dicho muchas veces, en el mundo externo. El sol en sí mismo no es brillante, ni tampoco es caliente, ¿verdad? Emite fotones, evidentemente, y radiación térmica que nosotros percibimos precisamente como brillante o caliente. Pero lo brillante y caliente representan una evaluación propia del perceptor, no del fenómeno en sí mismo, ¿sí? Esto es algo que el campo de la biología y de la física ha establecido a la fecha como un hecho científico, ya no sujeto a la controversia de forma alguna, ¿sí? Bien. Al mismo tiempo, cuando nosotros nos encontramos despiertos, ¿sí? Lo que nosotros percibimos depende en buena medida de nuestros condicionamientos. Por ejemplo, si, no sé, tú sueñas con un pastel de chocolate y sientes placer, eso depende de tu socialización para el gusto del pastel, ¿no es cierto? Y aquí, pues evidentemente en la tradición budista se plantea como muy importante cultivar un estado mental dotado de equilibrio, ¿sí? Ahora, podríamos decir que la conciencia que opera en el sueño no se encuentra tan rígidamente condicionada como la conciencia de vigilia. De hecho, los ensoñadores lúcidos a menudo tienen que entrenarse a sí mismos, por ejemplo, en volar dentro de un sueño. ¿Por qué? Porque la noción de la gravedad es una tan empapada, tan enraizada en nosotros, que el poder volar en el sueño se nos presenta como imposible o dificilísimo porque estamos tan condicionados por la gravedad y la fuerza que ejerce sobre de nosotros, ¿no? Así entonces es común que el ensoñador lúcido tenga que aprender a volar dentro del sueño en estadios, logrando cada vez mayor proficiencia y control en el entorno onírico para que en el mismo podamos desplegar el tipo de comportamiento que nosotros deseemos, como el del volar, por ejemplo, ¿sí? Esto se nos dificulta en el estado de vigilia porque tenemos absoluta convicción de que la gravedad lo impide, que inhibe el que podamos simplemente volar y por eso no lo podemos hacer.
Pero si podemos superar ese punto de vista y pues la conflictividad que nos aporta y produce, y podemos eh, liberar a nuestra mente de la matriz de impuestas conceptualizaciones que constriñen a la mente, entonces podríamos simplemente liberarnos de ese punto de vista y desplegar algo extraordinario en todo el sueño, como poder volar. Así que el condicionamiento juega una parte importante en lo que nosotros en el mundo percibimos, sus cualidades, tanto en el sueño de la noche como el sueño del día en general. ¿Sí? Bien. Ahora, la conciencia de vigilia y la conciencia del dormir o del soñar son evidentemente expresiones de un mismo fenómeno, el de la conciencia. La misma conciencia a través de la cual nosotros podemos aprender, conocer, en el sentido más amplio de el empleo de esa expresión, ¿no? Pero esa conciencia puede influenciarse porque es muy maleable, está sujeta a muchos distintos condicionamientos, especialmente en su recorrido hacia el despertar, ¿sí? Que es la experiencia directa de la realidad y la meta ulterior del sendero, ¿sí? Ahora, si podemos explicar lo que acontece en la conciencia de la ensoñación, pues esto nos va a ofrecer muchas cosas interesantes para nuestro desarrollo espiritual. Y bueno, se dice entonces que un obstáculo primario para la ensoñación es el de la lasitud, el hundimiento mental, el sopor o el sueño. Y lo es también la experiencia de la amnesia, la tendencia que tenemos a olvidar rápidamente al despertar todo por lo que hemos transitado durante la noche y el dormir, ¿sí? Así que el hundimiento mental, el sopor, el sueño, la amnesia, son un obstáculo muy poderoso, influyente para la ensoñación, ¿sí? Por ejemplo, el hundimiento mental o la falta de claridad mental que le acompaña nos previenen de funcionar con precisión, con el filo que naturalmente tiene la mentalidad en el estado de vigilia, ¿sí? Y la amnesia inhibe el que nosotros podamos recordar, por ejemplo, mientras estamos soñando, el que estamos en realidad dormidos, ¿sí? Y a medida en que nosotros soñamos, nos involucramos con toda variedad de distintas actividades que se presentan como inconcebibles desde la perspectiva del estado de vigilia, ¿verdad? Ahora asumamos que todas estas, las actividades que desplegamos en la noche y en el día, todas están dotadas de realidad, existen. Pero aquí el punto es tratar de dilucidar, no tanto si existen o no, porque la tradición budista toma como un dado el hecho de que existen, sino más bien especular e investigar en torno a cómo es que éstas existen. ¿Sí? Bien. Entonces, en la tradición budista se plantea la necesidad de cultivar una serie de estrategias que nosotros tenemos que ir eh, pues refinando para poder detonar la lucidez, ¿sí? El construir una correcta motivación para la práctica y otras más, ¿sí? Bien, ¿qué más les puedo decir hoy? Bien, pues por ahora creo que podemos dejarlo aquí para continuar con la siguiente unidad que tiene que ver con la yoga del sueño y ciertos preparativos o aproximaciones que podemos aprovechar para poder aprender a soñar o detonar la lucidez dentro del sueño. ¿Sí? Dejémoslo aquí entonces. ¿Tienen alguna pregunta de lo que he presentado hoy?
Abrimos el foro para la misma. Hola Tony, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te escucho. Eh, Algo que te quería preguntar, ¿todo lo que soñamos Sí, es producto de nuestra conciencia sí, todo, o sí absolutamente. puede haber alguna interacción, digamos, con otras conciencias cuando estamos en ese soñando? Me ha pasado, por ejemplo, a mí, en lo personal, que he soñado 2 veces con una hermana que desencarnó y las 2 veces que sueño con ella, digamos, ella está como que triste y me abraza, ¿no? Sí. Y al día siguiente o a los 2 días se muere alguien muy cercana a ella. O sea, como que me venía a avisar algo que iba a suceder o que ella... Puede ser, es posible. Cuando uno transita por el entorno onírico también es un portal entre dimensiones. Ok, Y las personas que se encuentran en el entrestado entre la vida, la muerte, entre la muerte y el renacimiento, o aquellas que han experimentado renacimiento en la condición de un ser fantasmal, pueden comunicarse con nosotros a través de el sueño. Puede suceder, puede ser cierto. ok. ¿Sí? ¿Y cómo distinguir Es si muy lo que difícil, sueñas es muy es... difícil saber si esa experiencia está dotada de realidad objetiva o si esa experiencia es producto también de la imaginación. Esto se va aprendiendo con el paso del tiempo, uno entiende a través de transitar por experiencias de esta naturaleza, va generando entendimiento de las cualidades que les caracterizan y puedes empezar a distinguir cuáles de estas son sueños ordinarios y cuáles son, por ejemplo, sueños premonitorios, ¿no? Pero toma mucha experiencia el poder distinguir uno del otro, poco a poquito, a través de la práctica de la yoga del sueño. ¿Sí? Ok, muchas gracias, Tony. Al contrario. Una más, si se animan. Hola Tony, Cristi, ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias. Bueno, yo la primera pregunta que tengo es, yo anteriormente como que siento que tenía como predisposición a ensoñar. De hecho Sí, recuerdo que sobre todo durante la adolescencia como que naturalmente en los sueños me hacía consciente de que sí, estaba soñando. Por ejemplo, ahorita lo que comentas del volar, recuerdo eso que soñaba que volaba y de repente me daba cuenta que estaba soñando y como que inmediatamente entraba la limitación de no puedes volar. E inmediatamente yo misma me decía, estoy soñando, claro que puedo, volemos, ¿no? Ahora ya me da mucho trabajo hacerlo. Y ahorita con lo que nos explicaste, pues creo que caigo en la cuenta que esto es porque justamente he perdido mucho la capacidad de mantenerme concentrada. ujú. Entonces, pues para recuperarlo, entiendo, primero tengo que trabajar en la parte de mejorar la atención. Es un prerequisito, pero también vuelvo a insistir, no, el desarrollo del shamatha per se no es indispensable para tener éxito en la yoga del sueño, pero ayuda mucho, ¿no? Es más fácil lograr proficiencia en la ensoñación si en efecto tienes estabilidad, que si no la tienes, ¿verdad? Pero también hay personas que logran lucidez en el sueño sin necesariamente haber cultivado la estabilidad de la atención, pero tienen que estar dotados de cierta primaria concentración para tener ese logro, para lograr este objetivo. ¿Ok? Ok, ok. Y otra duda que tengo, en realidad es como por también informaciones previas que me habían dado. Recuerdo que en algún momento en otro tipo de entrenamientos, de capacitaciones, comentaban que, por ejemplo, una meditación profunda, físicamente hablando, pudiera equivaler a cierto número de horas de sueño en Ajá. cuanto al descanso para el cuerpo. ¿Esto es cierto? Puede ser también, sí, puede ser, en efecto. Muy bien. Muchas gracias, Tony. Ay, muchas gracias a ti. Bueno, chicos, pues si nos permiten, dejémoslo aquí esta noche. Les agradezco mucho que me acompañaran el día de hoy una vez más.
donde estamos armando este maravilloso rompecabezas de los bardos y particularmente del entrenamiento en el sueño lúcido, en lo que los iré educando poco a poquito de forma muy organizada y metódica. Les recuerdo que tendremos nuestro retiro de muerte, bardo y renacimiento en un par de semanas, 4, 5 y 6 de diciembre. La semana que entra, como todos los jueves, nuestro videochat de 4 a 5 para los que nos deseen acompañar. Y bueno, cuídense mucho, que todavía hay muchos contagios, quizá mucho más que antes, así que no bajen la guardia. Sé que estamos todos muy cansados, hartos ya de el tener que estar en cierto recogimiento de la distancia, etcétera, pero ahora no es el momento de bajar la guardia, ¿ok? Cuídense, tengan todas las precauciones y bueno, practiquen todos los días siquiera por un ratito, una gática como mínimo, ¿ok? Terminemos dedicando el mérito y deseando siempre que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayásemos desarrollado y cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales y así también trascender nuestras limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio y especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Muchísimas gracias. Nos veremos la semana próxima. Que estén todos muy bien. Un abrazo a todos.